Continuamos con el ejercicio modelo resuelto que se encuentra ubicado en el cuaderno de clases. Bien, y ahora sí nos vamos a adentrar. Este es un ejercicio resuelto, ¿sí? De una oficina, es algo sencillo, en donde tengo solamente un solo ambiente, ¿sí? En donde ustedes van a calcular justamente todas esas ganancias que veíamos recién, ¿sí? En los tres pasos. Primero las cargas exteriores, interiores, ¿sí? Nuestras condiciones, y luego todas esas ganancias, ¿sí? De calor, por transmisión y por radiación, como veíamos recién, según el caso. ¿Está? Entonces, en este caso, este es el ejercicio modelo. Luego nosotros más adelante, ahora cuando vayamos al taller, vamos a trabajar, ¿sí? Con un centro médico en donde no vamos a tener un solo ambiente, sino que vamos a tener varios. No vamos a hacer un balance, sino que vamos a hacer, en ese caso del taller, 3 balances que ya lo vamos a ver. Bien, veamos este ejemplo. En este caso, nosotros tenemos, bueno, yo usé, perdón, la maqueta. En esta pequeña maqueta, que es como una pequeña caja de zapatos, ¿sí? Podemos ver el ejemplo materializado, ¿sí? Todo lo que yo pinté, en este caso amarillo, serían mis envolventes que dan el exterior. Mi puerta, mi ventana, ¿sí? Según la orientación. Y todo lo que está de color azul y de verde son mis locales colindantes. Es decir, que tienen diferentes condiciones. Uno está acondicionado, sí, a otro local, el local de lado está acondicionado, y el otro, mi local, no conozco la temperatura de mi local colindante, ¿sí? Vamos a ver cómo influye eso. Y por supuesto, el techo. Bien, entonces, en una primer parte tenemos todas las condiciones para Córdoba, ¿sí? Estamos trabajando acá en Córdoba. Y nosotros le damos de datos la cantidad de personas, la iluminación, los artefactos que vamos a tener, ¿sí? El destino que es oficina, cómo es esa actividad, ¿sí? Todos los K de los muros, muros internos, muros externos de nuestras aberturas, ¿sí? Y después acá tenemos algunos cálculos auxiliares, como son todas las superficies de cada envolvente, ¿sí? Y otros cálculos más como la renovación de aire, el aire de infiltración, que ya lo vamos a ver más adelante, la toma de aire exterior, ¿sí? Y el volumen del local. Bien. Como dijimos anteriormente, que yo les mostré una placa, ¿sí? Que solo íbamos a calcular la primera parte del balance, donde solo teníamos ganancias de calor sensible, ¿sí? Les voy a presentar acá la primera parte del balance, en donde ustedes van a poner todos los valores, ¿sí? Que van a sacar de tabla 9 y de tabla 10. Van a poner todos los valores de mis condiciones interiores de diseño para una oficina, ¿sí? Que obviamente no es que yo le ponga el interior que me parezca, sino que no es lo mismo la condición de temperatura y de humedad para una oficina que para un hospital que para una vivienda, ¿sí? Entonces, la temperatura exterior y la humedad exterior, ¿sí? La humedad relativa, la voy a sacar de mi tabla número 9, según para Córdoba, qué temperatura exterior y qué humedad relativa tiene. Y las condiciones interiores las voy a sacar de la tabla número 10 para oficina, ¿sí? Bien, luego acá abajo vamos a tener, ¿sí? La diferencia de temperatura y la diferencia de humedad específica, que ahora no la vamos a usar, la vamos a calcular la semana siguiente con el arquitecto Mariano Licio, ¿sí? Vamos a calcular esas condiciones. Bien, entonces, esta primera parte que les estoy presentando acá resuelta es la primera parte de la planilla que ustedes van a calcular hoy, ¿sí? Bien, con mi subtotal 1, que voy a tener el total de la cantidad de calor sensible, ¿sí? De esas envolventes. Bien, acá les presento la segunda parte de la planilla, en donde vamos a tener, ¿sí? Que lo vamos a calcular con el arquitecto Mariano Lice la semana que viene, vamos a calcular la segunda parte de balance, en donde están todas las cargas internas, las cargas de aire exterior, ¿sí? Y la cantidad total que yo necesito, la ganancia total, digamos, que tengo para mi local, para luego así poder comprar mi equipo, ¿sí? O sea, todo esto lo calculamos para saber el tamaño de nuestros equipos y qué diseño, de acuerdo a las características de nuestro local, qué diseño le vamos a dar. Entonces, primero tuvimos el subtotal 1, que es lo que vamos a calcular hoy, y la semana que viene calcularemos el subtotal 2, el factor de calor sensible, el subtotal 3, ¿sí? Y las cargas totales que yo voy a tener, ¿sí? Acá podemos ver que las cargas totales
las vamos a calcular en qué unidad de medida calculamos el balance, en watts, ¿sí? Solo que después lo dividimos por 3.517 para calcular nuestras toneladas de refrigeración, porque justamente en esa unidad es la unidad con la que comercialmente vamos a comprar nuestro equipo, ¿sí? Bien. Y ahora sí, vamos a meternos en nuestro balance, lo que vamos a calcular hoy paso a paso, ¿sí? Bien, como podemos ver, vamos a empezar por la parte 1. A Córdoba le corresponde una temperatura exterior, que la saco de tabla 9, de 36 grados 6 y una humedad relativa de 71, ¿sí? Acá lo podemos ver. Una condición interior, que lo saco de la tabla número 10, en este caso para oficina, de 26 grados de temperatura y 50% de humedad, ¿sí? Y voy completando. Y bueno, también la velocidad del viento de 11 km por hora para Córdoba, ¿sí? ¿Cómo sacamos la diferencia de temperatura? Restamos la temperatura exterior menos la temperatura, interior. 36 grados 6 menos 26 me da 10,6, ¿sí? Ojo acá, esto, bueno, esa no es la diferencia de humedad, ya la van a calcular con el arquitecto Mariano Licio, pero van a ver que la diferencia de humedad específica no se saca así simplemente, como vimos recién, de una resta. Resto mi humedad relativa exterior menos el interior. No, ¿sí? Eso anótenlo en el apunte. La diferencia de humedad específica no sale de una resta, sino que sale a través de un ábaco psicométrico que lo explicó anteriormente Mati, ¿sí? Van a calcularlo con un ábaco. Y eso no lo vamos a calcular hoy, sino la semana que viene, ¿sí? Bien, entonces ahora, yo acá se lo pongo de dato, esa va a ser, pero para este ejemplo, ¿no? No es para todo. Vamos a ver ahora la planilla, ¿sí? Vamos a calcular solamente las cargas externas por transmisión y radiación. ¿Qué vamos a calcular? La ganancia de calor sensible de todas nuestras envolventes. Entonces, vamos a empezar por un muro. Por ejemplo, mi muro 1 del ejemplo, lo voy a mostrar en la maqueta, ¿sí? Muro 1, acá, podemos ver. Muro 1, tengo un local al lado colindante que es sin acondicionar, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para ver todas las diferencias de temperatura que voy a usar, ¿sí? Según si es acondicionado, si es sin acondicionar, si da al exterior, no da al exterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo un muro interior? Voy a calcular en nuestro K, como veíamos la fórmula anteriormente, por la superficie de ese muro, ¿sí? Por mi diferencia de temperatura. Y este cuadrito los invito a que tomen nota, ¿sí? Porque es como una síntesis de según como las características que tenga mi muro, mi abertura, cómo voy a calcular yo mi diferencia de temperatura, ¿sí? Esta columna sería, ¿cómo voy a calcular yo esta columna? No la invento, siempre o la saco de tabla según el caso que corresponda o yo la calculo según estas formulitas. Entonces, por ejemplo, para un muro al interior donde yo no conozco la temperatura de mi local que está colindante, ¿sí? Voy a buscar acá y voy a poner cerramientos opacos interior sin acondicionar. Y en este caso, ¿cómo se calcula esa diferencia de temperatura? Va a ser mi temperatura exterior menos mi temperatura interior, ¿sí? La de Córdoba, los 36 grados 6, menos los 26 grados que yo quiero lograr, dividido 2, ¿sí? Y ahí voy a poner esa diferencia de temperatura, ¿está? O sea, vendría a ser los 10 grados 6 dividido 2, 5,30, ¿sí? Multiplico esos tres valores y voy a obtener la cantidad de calor sensible de ese muro 1, ¿sí? Para nuestro muro 2, vamos a ir al muro 2, es el que sigue. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado acá que en este caso si era todo amarillo era porque recibía sol? Entonces, como recibe sol, es un muro que da al exterior. Entonces, pongo la orientación, es orientación oeste, ¿sí? El K de este muro que da al exterior por la superficie de este muro, ¿sí? Fíjense acá aparecen ventanas. Yo para calcular la superficie de este muro voy a calcular toda la superficie y le voy a restar la superficie de mis aberturas. ¿Queda claro? O sea, le resto la superficie de las aberturas, ¿sí? Y
¿Se acuerdan acá cuando hablábamos de diferencia de temperatura? ¿Qué pasaba cuando este muro daba al exterior? ¿Qué pasaba? ¿La calculaba la temperatura? No, porque justamente era una temperatura ficticia, donde influían un montón de factores, no simplemente la resta entre la temperatura que hace afuera y la que quiero tener adentro, sino que influía el color del muro, la orientación, la hora, si era de piedra o era de madera, la densidad, todo, la textura, ¿sí? El lugar donde se emplazaba, la latitud del lugar, o sea, un montón de valores que todo eso lo armamos en un solo paquete, ¿sí? Y lo calculamos en esta temperatura ficticia que llamábamos DET y le sacamos de tabla. Entonces, como nuestro DET, acá tenemos una tabla, ¿sí? Acá están los factores que influyen en ese DET, siempre vamos a tomar según nuestro muro, en este caso el muro les damos de dato 500 kilos, dijimos que estaba al oeste, busco oeste, y era de color, bueno, acá no se ve bien la tabla, pero eran de color medio, me parece. Si no, bueno, ahí los datos ya se fijan bien. Según el color, es el tabla de DET que eligen, ¿sí? Y siempre voy a tomar lo más importante, el mayor valor, ¿sí? Lo saco de tabla y lo coloco acá arriba. Multiplico esos tres valores y voy a obtener esa ganancia del muro 2. Bien, después tengo el muro 3, pongo todo, acá podemos ver cómo calculo, hacemos lo mismo. Podemos ver que el muro 3, ¿sí? Tiene dos ventanas, saco toda la superficie de ese muro, le resto las dos ventanas y voy a poner el K de mi muro, ¿sí? En este caso un muro que da al exterior, por la superficie de ese muro, ¿sí? Como estaba al exterior, ¿calculo yo la temperatura? No, la saco de la tabla, la misma tabla que vimos recién, la tabla de DET. Me fijo si es del mismo color, uso la misma tabla, obviamente que van a tener que tener en cuenta en este caso la orientación, ¿no? Siempre tengan en cuenta la orientación y el peso de ese muro. Lo saco de la tabla, tomo el mayor de ese rengloncito y lo voy a colocar en este caso siempre en la columna diferencia de temperatura o DET, ¿sí? Y ahí obtengo el calor sensible del muro 3. Con el muro 4 hacemos lo mismo que el muro 1. Pero ¿qué va a variar acá? Fíjense, muro 4 no está de color celeste, perdón, se me hace lío. No está de color celeste, está de color verde. ¿Qué pasa? ¿Recibe sol? No, no recibe sol. ¿Cuál es la diferencia con el celeste? Que el celeste estaba sin acondicionar, mientras que el verde está acondicionado a 18 grados. Para lo cual, cuando yo tengo un muro acondicionado, la diferencia de temperatura que yo usaba, ¿sí? Fíjense acá, cerramiento opaco interior acondicionado, es la temperatura exterior de mi local colindante. O sea, acá mi temperatura exterior sería el local que tengo al lado, que tengo acá, ¿sí? Solo que este local que yo tengo acá está a 18 grados. Y yo acá adentro, ¿sí? Acá adentro de mi ambiente quiero estar a 26 grados, dijimos, ¿sí? Quiero estar a 26 grados. Para lo cual van a ver que mi local de acá al lado, donde yo estoy calculando mi temperatura exterior de mi local colindante, está, por decirlo así, más fresco que la temperatura de mi local, que es 26 grados. Entonces va a influir eso. Entonces, ¿cómo calculo? Va a ser la temperatura exterior de mi local colindante, en este caso 18 grados, va a ser temperatura exterior de mi local colindante, menos la temperatura interior mía, que yo quiero lograr, que son 26 grados, ¿sí? Lo coloco acá, ¿sí? Esa resta. Y fíjense, esto es muy importante, está con signo negativo. ¿Qué significa que está con signo negativo? Si está con signo positivo, como esta que vemos acá, significa que estamos calculando ganancia, está ganando calor ese muro. Ahora, ¿qué les parece si está con signo negativo? Es la inversa, está perdiendo calor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que como mi local colindante está más fresco que el mío, de alguna manera no gana a través de esa pared, mi local no gana calor. Al contrario, porque siempre el calor busca salir o irse de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura, ¿sí? Entonces acá justamente no voy a tener una ganancia de calor, ¿se entiende? O sea, esto me beneficia a mí de alguna manera en mis cualidades de lo que yo quiero lograr en cuanto al confort, ¿sí? Y cálculo, multiplico los tres valores y lo calculo, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la otra familia, ¿sí? Eso eran cerramientos opacos, ya sea, acá vimos los dos casos, que dan al interior o que dan al exterior. Ahora vamos a pasar a la otra familia, ¿sí? Que es las que son las aberturas, ¿está? Bien.
vamos a hacer lo mismo, calculamos la superficie de mi ventana, voy a poner la orientación de mi ventana 2, el K de mi ventana, ¿sí? Y acá podemos ver, como dijimos recién, que en este caso esas envolventes, recién mismo que los opacos que quedan al interior, solo tienen ganancia, esto es a modo de resumen, cerramientos opacos que dan al interior, solo tienen ganancia de transmisión. Cerramientos opacos que den al exterior, es decir, donde está el sol, recibe radiación solar, tiene ganancia por transmisión y radiación, solo que la calculaba en un solo paquete, ¿sí? Como pueden ver acá, recién buscamos el DET y lo sacamos de una tabla, ¿sí? En un solo renglón. Y por último, la otra familia, que son los cerramientos translúcidos, tienen ganancia, doble ganancia también como los opacos, solo que lo calculo discriminándolo en dos renglones. Por un lado la transmisión, ¿sí? Por otro lado la radiación de ese sol que busca entrar a mi ambiente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un vidrio para darse cuenta que está interior, van a decir, ¿tiene transmisión? Sí, porque el calor de mi local con el que colinda busca pasar o salir, lo que sea, a través de ese vidrio. Eso lo llamamos transmisión, ¿sí? Ahora, ¿tiene radiación si está al interior? No, porque si ustedes piensen esto, si no atraviesa el rayo de sol, si no hay un rayo de sol que atraviese, nunca va a tener radiación, ¿sí? Entonces, los interiores no tienen radiación, pero en este caso, esta ventana sí da al exterior, pasa el rayo de sol. Más allá de que yo tenga un factor de reducción que me impida o me reduzca esa radiación solar, lo mismo hay radiación solar, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo calculamos? Vamos a calcular primero la transmisión, por eso la TR es la transmisión, RD la radiación, ¿sí? La transmisión se calcula multiplicando el K de ese vidrio, ¿sí? Por la superficie de ese vidrio, lo vamos a mostrar acá, ¿sí? El K de mi vidrio por la superficie de mi ventana, ¿sí? Por la diferencia de temperatura. Presten atención acá. Cuando da al exterior mi abertura, la diferencia de temperatura que voy a usar en esta columna va a ser la temperatura esta que teníamos acá, esa diferencia de temperatura. La exterior que yo tengo afuera menos la interior, ¿sí? Multiplico los tres valores y saco ese resultado, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la otra ganancia que tiene el vidrio, que era la radiación solar, ¿sí? Como el sol busca pasar, ¿cómo la calculamos? Era el K de mi ventana, ¿sí? Perdón, era la radiación solar de mi ventana, presten atención acá, que ¿de dónde sacamos la radiación solar? La sacamos de una tabla. Y de acuerdo al 21 de enero, siempre latitud sur, 21 de enero, que es la condición más favorable para verano, ¿sí? 21 de enero y la orientación que me tocaba, de acuerdo a eso buscaba el valor más grande, ¿sí? Acá están pintaditos en negrito cada valor más grande para esa orientación, ¿está? Entonces, en este caso, para un muro, una ventana, perdón, al oeste, la radiación solar va a ser 444, ¿sí? Bien, el otro valor que usamos era la superficie de esta ventana, ¿sí? O sea, la medida de esa ventana. Y el tercer valor, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Era que mi cortina, ¿está? ¿Qué pasaba si yo a esta ventana le ponía una cortina? ¿Qué pasaba? ¿Y qué pasaba si a esta no? ¿Se acuerdan que lo vimos antes? Si yo le ponía una cortina color clara, me reducía un 50% la radiación solar, mientras que simplemente si tenía un vidrio sin protección, pasaba de lleno, 100%, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Por un lado tengo los vidrios, elijo 6 milímetros, que es el que nosotros usamos como dato, y era de color clara mi persiana. Entonces, vemos ahí que se reduce a un 50%, un 56%. ¿Está? Bien. Lo coloco acá el factor de reducción, multiplico estos tres valores y ahí voy a tener la ganancia de calor solo por radiación solar. Con la ventana 3 hacemos lo mismo, se calculan las dos ganancias, transmisión y radiación, ¿sí? Bien, y la puerta, ¿qué pasaba? Nuestra puerta, podemos ver acá, nuestra puerta es maciza, no tiene vidrio. Por lo cual, si mi puerta tuviera vidrio, calcularía por un lado la madera, supongamos, ¿sí? Y por otro lado, que la madera tiene transmisión nada más. Y por otro lado, el vidrio, que el vidrio tendría radiación y transmisión, ¿está? Si estuviera compuesta de dos materiales, son 2K distintos, para lo cual
lo primero que piensan, ¿me deja pasar el sol la madera? No, no me deja pasar el sol, entonces no tiene radiación, solo tiene transmisión. Bien, la madera. Si tuviera una raja de vidrio esa puerta, el vidrio. Ahora voy a calcular el vidrio. Tiene otro K distinto al de la madera, por lo cual lo calculo en un renglón diferente. ¿Me deja pasar el sol el vidrio? Sí. Entonces, como me deja pasar el sol, va a tener transmisión y radiación. ¿Queda claro? Entonces ahí, en este caso, si la puerta fuera mixta, tendrían 3 renglones. ¿Queda claro? En este caso, solo madera, transmisión, porque no me deja pasar el sol. Bien, hacemos lo mismo. El K por la superficie de mi puerta por la diferencia de temperatura exterior menos la interior. ¿Está? Bien. Y ahí obtengo la ganancia de la puerta. Y por último, y acá vamos terminando, lo más importante, el techo. ¿Sí? No se olviden, porque en realidad el techo capaz que debería estar puesto debajo de los cerramientos opacos que calculamos acá al principio, antes de las aberturas. ¿Por qué? Porque es de la misma familia. Entonces, el techo, ¿qué es? Es un envolvente, ¿sí? Opaca que da al exterior, o sea que se calcula igual que los muros estos que daban al exterior, ¿sí? Para lo cual, el techo, que tiene muchísima superficie, como lo podrán ver, si ustedes se lo olvidan, no van a calcular bien el balance, sino que van a calcular la mitad de las ganancias. Entonces, presten atención de no olvidarse el techo, ¿sí? Orientación del techo es orientación horizontal, ¿sí? El K de mi techo, que también se lo damos como dato, la superficie de mi techo, ¿sí? Y como daba el exterior, ¿la calculaba yo a la temperatura? No, la sacaba de mi tabla donde tengo mi temperatura ficticia, llamada diferencia equivalente de temperatura o DET, ¿sí? Solo que acá van a usar la tabla que dice techos, ¿está? Tienen 3 tablitas también, color claro, color oscuro y color medio, ¿sí? Yo creo que nuestro dato era color oscuro. Entonces, como mi techo es oscuro, ¿qué les parece? ¿Va a tener mayor o menor ganancia que si fuera blanco? Va a tener mayor ganancia porque ese techo va a buscar absorber más el calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera oscuro, busco techo oscuro, busco el peso de mi techo, en este caso 200, y voy a buscar el valorcito más grande. Lo voy a extraer y lo voy a poner en mi tabla. ¿Sí? Multiplico los 3 valores. Siempre multiplicamos 3 valores, ¿sí? ¿Queda claro? Multiplico los 3 valores y ahí obtengo el valor de mi techo. Como pueden ver, si van viendo, el techo es el que mayor, el más grande, ¿sí? Porque tiene mayor superficie, por lo cual va a tener mayor ganancia, ¿sí? Entonces, y también obviamente va a depender de las características, ¿no? Pero pueden ver que el techo tiene un peso importante en cuanto a ganancias. Y finalmente vamos a obtener mi resultado en qué unidad, en watts, ¿sí? Entonces, sumo todo y ahí voy a tener mi subtotal 1, ¿sí? Que es las primeras ganancias que tenemos que calcular de nuestras envolventes, ¿sí? Esa va a ser la primera parte del balance que hoy vamos a calcular. Luego, la semana que viene, van a calcular la segunda parte del balance, donde van a influir las personas, los artefactos, la iluminación, la toma de aire exterior, todo lo que hablamos anteriormente, que lo van a calcular con el profe Mariano Licio. Bien. Ese subtotal 1, la semana que viene lo van a poner acá en la segunda parte del balance y van a seguir calculando las otras cargas. La primera parte de la zona salmón y la primera parte de la zona amarilla. ¿Queda claro? Y bueno, ya para cerrar, ¿sí? Les quiero dejar una conclusión que para mí me llegó mucho, ¿sí? Y a lo cual apuntamos también con esta materia, es que la tierra justamente no es tierra nuestra, sino que la estamos tomando prestada de nuestros hijos, ¿sí? Por lo cual, de nuestros hijos o de los que vendrán. Por lo cual tenemos que ser conscientes a la hora de diseñar. Lo que quiero decir, si bien hoy estamos calculando todas las ganancias que vamos a tener a través de nuestras envolventes y demás, para así poder calcular el equipo de refrigeración, sería mucho más lindo no tener que poner equipos que consuman electricidad, que consuman energía, sino que nosotros, a través de nuestro diseño inteligente de las envolventes, ¿sí? Podamos disminuir todas esas ganancias o en la mayor parte posible que tengamos que usar nada, ¿sí? Aprovechando
todas estas cosas que vamos a aprender a lo largo de la carrera diseñando eficientemente nuestras envolventes. Así que bueno, quería dejarle eso como mensaje. Y la última pregunta que los invito a que se hagan es ¿qué huellas justamente quieren dejar? ¿Sí? Porque todos quieren ser arquitectos, pero el arquitecto que ustedes quieran ser, si ustedes se hacen esta pregunta, van a decir, de acuerdo a la huella que yo quiera dejar, va a ser esa esencia o ese arquitecto que me va a diferenciar del otro, ¿sí? Entonces sería muy bueno que ya desde ahora, desde este momento en el que nos encontramos en la carrera, en el resto de las materias que hagamos y cuando salgamos a la calle, podamos diseñar eficientemente. Muchas gracias por su atención y los invito a desarrollar ahora, pasar a desarrollar el trabajo práctico. Muchas gracias.